Hola y bienvenidos al Picayudo. El día de hoy les voy a comentar sobre una corriente literaria que deviene de una corriente artística que estuvo muy de boga hace unos 150, 200 años atrás, es decir, el realismo. El realismo se basó en crear novelas o relatos relacionados a lo que acontecía en el mundo real. Esto en respuesta a una época de romanticismo donde habían héroes. Se lo voy a poner fácil. Hoy en día están de moda los superhéroes. Eso obviamente no es realista. Entonces de repente viene un grupo de directores de cine y decide crear un tipo de películas, secuencias que sean lo más parecido al mundo real. Ahora, como un reality TV, eso por supuesto no es real, pero por colocar algún tipo de ejemplo. ¿Y qué características tiene el reality TV o la televisión realista? En que se trata de nosotros, de personas comunes, cualquiera. No son personas que están puestas en una situación de extremo peligro, o héroes, o personas con poderes especiales, nada de eso. Simplemente es una persona en su vida. Va a trabajar, viene, se cepilla, come, va al baño, vuelve a empezar, tiene preocupaciones existenciales, tiene familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es seguir a esa persona por un periodo de tiempo. Y la literatura realista lo que trata es de hacer eso. Como característica se enfocó mucho en la pobreza, se enfocó mucho en la crítica social, aunque no de forma directa, pero como reflejaba el modo de vida de los sectores menos afortunados o más pobres de la sociedad, pues es fácil de entender que hacía una crítica a la sociedad de su época. También es que la forma en que se escribía era lo más parecido a la jerga, es decir, lo más parecido al lenguaje que utilizaba la clase social que intentaba imitar. Yo les coloco un ejemplo. Por supuesto, el realismo se contrapone con el romanticismo. El romanticismo es ideal. Wow, esta persona hace esto porque es buena. Usando el ejemplo de los superhéroes, si tuviéramos que buscar un superhéroe idealista, romántico, sería Superman. ¿Por qué? Porque es bueno por el mero hecho de ser bueno. No solo eso, sino que es un ejemplo de la humanidad a pesar de que no es humano. Entonces es doblemente romántica la idea ideal, de que se mueve por ideales, de que una persona libre de contaminación, libre de ira y de todas las fallas que tenemos los humanos. Y por el otro lado, si hubiéramos hablado de un héroe realista, sería Batman. Porque Batman es humano, Batman se hiere, Batman trabaja con odio, Batman trata de, cada vez que sale a impartir justicia, lo que trata es de reivindicarse la incapacidad que tuvo para defender a sus padres en un momento dado, que por supuesto no podía hacerlo, pero él se siente mal y tiene que salir a reivindicarlo siempre. Si lo coloco en un género de películas que me encanta, que es el western, sería el romanticismo, sería cualquier western clásico. John Wayne en particular, cualquiera donde aparezca John Wayne es un western clásico del estilo romántico, es decir, los malos son malos porque son malos, los buenos son buenos porque son buenos, los buenos disparan pero nunca les pasa nada, ni siquiera tienen pelos desordenados en la barba, o no se ensucian, están bien arreglados, mientras que, y este es mi tipo de western favorito, los del spaghetti western, es decir, películas como El bueno, el malo y el feo, que es una de mis favoritas. El personaje, primero no hay personajes buenos y malos, sino son personas lo más cercano a la realidad, que tienen circunstancias particulares, que no son ni buenos ni muy buenos, pero tampoco son tan malos, en donde casi todo es relativo, en donde no dejan de estar sucios, en donde no muestran cómo se bañaban, donde no muestran lo que significa la lealtad y una serie de valores. Entonces, por supuesto, en lo particular me emociona una película de este estilo, y de esta pues me deja un poco más indiferente porque sé que no es real, porque no me llega, no me conecta, pero esta tipo sí. Entonces eso sucedió también con el realismo. Las novelas de ese tipo pegaron mucho porque la gente se identificaba con ese tipo de escritos.
Pero el realismo tuvo 3 hijos. Vamos a llamar que son hijos legítimos, por no ponerme pretencioso. Pero algunos de ellos, de los expertos en literatura, van a decir que estoy equivocado. No importa, no le hagan mucho caso. El primero, el hijo normal del realismo, es el naturalismo. Es decir, es prácticamente lo mismo que el realista, solo que se enfoca aún más en la realidad y trata de evitar tomar parte de la situación, porque trata de dejar referencias para que en un futuro se pueda estudiar a la sociedad gracias a sus escritos, por decirlo de alguna manera. Para colocar un ejemplo sencillo de entender del naturalismo en la literatura, el naturalista trata de reflejar estrictamente lo visible, lo que sucede desde el punto de vista de afuera, no trata de indagar el pensamiento o mucho menos el sentimiento de la persona. Y esto para que sea más bien un acervo histórico, más que una novela. La novela refleja exactamente lo que sucedía y se pensaba y se creía en esa época. Punto. Más o menos va por ahí lo que es el naturalismo. Es decir, es el realismo pero sin azúcar. Mientras el otro hijo es el costumbrismo. Es decir, sigue siendo realista, pero se basa en una sociedad o en un grupo social más acomodado. Por consiguiente, es como si hubiéramos colocado de repente problemas del primer mundo versus problemas del tercer mundo. Problemas del primer mundo, el costumbrismo. Oh Dios, hoy tengo una fiesta, ¿qué ropa me pondré? O tengo una fiesta donde voy a tener millones de invitados, miles de invitados. ¿Qué pido? ¿Tortas o ponquecitos? Es decir, cupcake, para decirlo a lo que hoy en día está de moda. Esos que son problemas que por ejemplo, para mí, que estoy en una dictadura y cada día que sale un muchacho asesinado por la dictadura, en mi país, en Venezuela, pues parecen ridículos. Lo mismo sucede si, por el contrario, pues viviera en la calle y tendría que pensar en qué le voy a llevar de comer a mi hijo, o cómo comprar la medicina a mi hijo, o cómo garantizar que voy a seguir vivo el día de mañana. Esos son problemas. No quiere decir que el problema de qué tipo de vestido te vas a poner, o si te compras el nuevo Samsung o el nuevo Apple, sean no trascendentales, sino que visto en el contexto, pues tus problemas son como un poquitico menores que los de este grupo. Más o menos por eso es que el costumbrismo se basó más en la burguesía y en las clases elevadas. Por supuesto, muchos me dicen, hey, pero eso no es así, porque María y una cantidad de Jorge Isaac y una cantidad de novelas latinoamericanas se llaman costumbristas y no necesariamente tienen que ser de la clase alta. Sí, tienes razón. Pero en el caso del costumbrismo, el costumbrismo se fue después desarrollando y se fue ubicando, se fue regionalizando. Es decir, el costumbrismo se fue creando de tal manera que no solamente se reflejaba en una clase social, sino en una localidad. Y por ahí, por costumbrismo, podemos hablar de la novela indigenista, de la novela gaucha, por ejemplo, de la literatura gaucha, etcétera, etcétera. Es decir, nos vamos centrando a un punto específico de la sociedad y la vamos reflejando con su forma de hablar, con sus creencias, con sus tradiciones, con sus ferias, todo eso es costumbrismo. Solamente que estaba hablando de la génesis y bueno, terminó siendo, si voy a hacer una novela sobre los guayú o los guajiros, que es una etnia particular venezolana y colombiana, pertenecen a ambos países, sería una costumbrista. Aunque sea indigenista, sería costumbrista. Y si voy a hablar sobre las actividades culturales que se hacían en Caracas en 1840, novela que existe, se llama Ifigenia, estaría hablando, por supuesto, también de costumbrismo. Ahora, el tercer hijo, y es el que me interesa, se llama realismo mágico. Y le voy a dedicar todo un video dentro de 1 o 2 semanas, antes de, por supuesto, reseñar 100 años de soledad, que la tengo pendiente de hacer la reseña y espero hacerla muy pronto. Dicho esto, espero que te haya quedado claro lo que es el realismo desde el punto de vista de la literatura, que te interesa un poquito más leer sobre el tema. Voy a dejar 1 o 2 enlacitos abajo para que puedas leerlo. Como siempre, te dejo aquí algunos videos de referencia, o te invito, como siempre, te invito a ver unos videos más que he producido en este canal y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.